Gracias, profe. En esta clase entonces vamos a recordar un poco sobre la importancia de la terminología anatómica válida, hacer una descripción general del cráneo y de la cara, sus componentes. Vamos a ir a recordar un poco de las clases de columna cervical que les dio el doctor Elkin. Vamos a tener un breve receso. Luego vamos a hacer una parte más entretenida con anatomía radiológica y un caso de integración anatómico-clínica. No recuerdo bien si este libro se los pasé el semestre pasado, que es el libro de la FCAT, pero también lo voy a subir este semestre, así que no lo subí, donde aparecen en el fondo la forma en que expertos a nivel internacional van dándole nombre a las estructuras anatómicas con una anómica que es válidamente aceptada en todos los países donde se hace un estudio serio de la anatomía. Eh, ¿Existen diferencias? Sí, existen diferencias, porque hay algunas escuelas que son un poco más alejadas en el tiempo, que siguen ocupando nómina francesa, una nómina más cercana al siglo XIX, incluso en nuestro propio país, ¿ya? Así que, pero si ustedes quieren entrar a conversar con algún especialista, un radiólogo, un patólogo, un anatomista de otro país, van a tener que conversar en su idioma, que es la nómina anatómica internacional, que en parte al inicio nomina a las estructuras en el latín, en la segunda parte traslada estos significados al inglés y por último los grupos locales de la habla hispana los traspasan al castellano. De tal forma que si ustedes tienen alguna duda, van a poder revisar en este libro cómo se nomina exactamente un segmento, ¿ya? Por ejemplo, a ver, no está acá, no lo veo. Por ejemplo, antes, hace unas versiones anteriores de la literatura clásica o la nómina, uno hablaba de el antebrazo de radio y cúbito, pero actualmente eh, el nombre aceptado para lo que llamamos cúbito es ulna, ¿ya? Entonces, en todas las reuniones clínicas, congresos, donde hayan especialistas que son estrictos en el uso de los nombres anatómicos, van a encontrar estas diferencias. Ya no se van a referir al cúbito, sino que a la ulna, por darles un ejemplo muy coloquial. No solamente nos sirve a nosotros el estudio de la cabeza y cuello, sino que a otras carreras, como por ejemplo los dentistas, los antropólogos físicos, los kinesiólogos, quienes están dedicados a hacer tratamientos o rehabilitación de estructuras de la cabeza. Por ejemplo, los cirujanos maxilofaciales van a concentrarse mucho en el estudio del macizo facial, los dentistas en esta zona también, los otorrinos en el oído, con los dentistas en articulación temporomandibular, la cara dentaria, etc. Y los antropólogos o los que se dedican a medicina evolutiva también van a ocupar las referencias anatómicas que hay en el cráneo para poder hacer mediciones e interpretación de las variaciones de anatomía comparada de otras especies. En términos generales, la cabeza ósea se divide en cráneo y cara para su estudio. Y algunos libros más antiguos van a encontrar incluso que la cara la consideran como parte eh, constitutiva del cráneo como conjunto, ¿ya? Pero libros más modernos van a encontrar que cráneo es la bóveda craneana y cara es el macizo facial, ¿ya? Y existe un huesito por acá en la región anatómica acá de ese cuello que es el hioides, que no pertenece ni al cráneo ni a la cara, pero pertenece al cuello y se estudia en el cuello. Este cráneo
está conformado por una parte superior que es la bóveda craneana o calvario y va a tener la función principal de alojar el cerebro, el encéfalo y el resto del contenido del sistema nervioso. En relación a la caja craneana van a existir otras estructuras que tienen continuidad, como por ejemplo las órbitas hacia anterior, hacia caudal, las cavidades paranasales, seno, paranasales, que se van a comunicar con la fosa nasal, que hacia anterior se abre en la pirámide nasal, a través de las narinas, y hacia posterior, hacia la faringe, a través de las aberturas llamadas coanas. Y hacia caudal de la pirámide nasal vamos a encontrar al maxilar, formando la arcada dentaria superior y formando el techo de la boca, el paladar duro en conjunto con el hueso palatino. Hacia inferior, la cavidad oral se va a completar con el piso de la boca, que es más bien muscular, y en la porción ósea del piso de la boca, la arcada dentaria inferior, que está alojada en el hueso de la mandíbula. Ya la mandíbula en su origen embrionario son dos huesos que luego se sueldan a través de una sínfisis, y en el individuo ya grande, adulto, esto ya conforma un solo hueso, que se llama mandíbula. Antiguamente, en la nómina antigua, acá empezamos a discriminar, que se llamaba, le podían decir maxilar inferior, entonces hablaban de maxilar superior, maxilar inferior, pero ahora esto se llamó mandíbula. El cráneo desarticulado, nos va a mostrar que existen huesos pares y huesos impares. Pares porque son dos, impares porque son únicos. Un hueso impar es el frontal por anterior, el occipital por el posterior. Hueso par va a ser los parietales por la región lateral y superior a ambos lados. Los temporales hacia la caudal de los parietales, derecho e izquierdo, en el hueso par también. El esfenoide, que conforma gran parte de la base del cráneo, un hueso impar, acá no lo vemos, pero el etmoides también es un hueso impar, que va a estar en relación a las fosas nasales. Otros huesos par, pero ya de la cara tenemos los huesos malares, o también llamados cigomáticos. Y hueso impar, también tenemos la mandíbula. Los maxilares superiores son dos, derecho e izquierdo. Huesos pares, también tenemos los huesos propios de la nariz, derecho e izquierdo. El etmoides le había dicho que es único, es impar y va por el medio. Y acá podemos ver muy poco del etmoides, perdón, la lámina papilácea. En cuanto a su conformación externa, en el cráneo podemos observar que se articulan mediante suturas, los huesos pares e impares. Los huesos pares parietales se articulan al medio, en el plano medio, mediante una sutura que se llama sutura sagital. Y entre los dos, con el hueso frontal, van a tener una articulación tipo sutura que se llama sutura coronal, que en el fondo va a mostrarnos un plano frontal. Hacia posterior, los huesos parietales y el occipital se van a articular con el hueso occipital, con la escama o concha del hueso occipital, y van a conformar una sutura que se llama lambdoide, ¿ya? Que tiene esta forma de lambda. Esta lámina nos indica que en los niños pequeños, en los bebés que aún no sufren el cierre de las fontanelas, van a encontrar una pérdida de continuidad que es normal, que corresponde a las fontanelas anterior y posterior del feto o del recién nacido, y que en el fondo le van a conferir una posibilidad de cabalgamiento o desplazamiento de los huesos
en el momento que la cabeza del feto pasa por el canal del parto. Solamente para ilustrarlo, que por anterior van a encontrar muchos detalles anatómicos que van a, en el fondo, tener que ser memorizados y aprendidos durante este semestre. Finalmente, a aprenderse los forámenes, surcos, escotaduras, porque ellas van a dar referencia de alguna estructura vascular nerviosa que se aloja en ella. También, por ejemplo, acá vemos una vista lateral del cráneo, podemos encontrar algunas suturas que son especiales, articulaciones especiales. Esta, el pterion, que va a referirse al punto de unión entre el hueso frontal, la parte anterior y caudal del parietal, el ala mayor del esfenoides y la porción anterior de la escama del temporal, que es muy importante cuando lo pasan por neurología, neurocirugía, porque en esta zona, que está en círculo, aparece una relación vascular muy importante, que es la arteriomeningia media. Entonces, esta zona que es débil comparándola con otras zonas que son bien resistentes, como la región frontal y occipital, una parte débil. Si hay una lesión traumática importante, puede producir un sangrado intracraneal. Por posterior, nuevamente, vamos a examinar algunas estructuras en particular del hueso, por ejemplo, occipital, por ejemplo, las líneas nucales superior e inferior, antes se llamaba esta línea curva occipital y línea curva occipital inferior, superior e inferior, que van a dar sitios de inserción a los músculos de la región posterior del cuello. También van a encontrar otros puntos anatómicos que son los llamados puntos craniométricos. Ya habíamos visto el pterion, acá estamos viendo el brecma, que es el punto de unión entre los frontales, perdón, el frontal con los parietales, el lambda, que habíamos visto los parietales con el occipital, anteriormente habíamos visto el pterion, que es el punto de unión entre frontal, parietal, temporal y esfenoide, el nasion, que es el punto de unión entre el hueso frontal y los huesos de la nariz, el acantium, que es la espina nasal anterior, está acá en el maxilar, y el inion, que es esta porción más posterior del hueso occipital. Generalmente, históricamente, donde estudian anatomía, van a encontrarse con preguntas que son bastante importantes, porque les van a servir para ejercicio posterior de la medicina. Cuando tengan que hacer análisis radiológico de escáner, resonancia magnética, van a tener que saber qué pasa, cuál es el contenido de cada uno de los agujeritos que vienen haciendo, de forma bastante general. Y es tan importante que siempre se preguntan los prácticos, ¿ya? Así que esta tabla tiene ahora es para mostrarles que es importante que aprendan la estructura y además sus contenidos vasculares nerviosos, les va a servir en el futuro, ¿ya? La base de cráneo es bastante más compleja en su superficie externa. Podemos observar diferentes procesos, forámenes, escotaduras, que no vamos a detallar en este momento, porque lo vamos a mostrar para la próxima sesión, pero que van a servir en el momento de que ustedes hagan diagnóstico radiológico de la base del cráneo. Es importante también la calota o calvario, sí, porque acá encontramos en ella muchos surcos vasculares, rama de la arteria media, y también vamos a encontrar algunas otras indicaciones como surcos venosos. Acá no se ven bien, pero surcos venosos. Una imagen en corte sagital también les va a mostrar otras estructuras que no son visibles en las otras proyecciones.
ejemplo, el esfenoide que está en la base del cráneo. Podemos observar una gran neumatización que es el seno esfenoidal. Y sobre este seno esfenoidal, una estructura muy importante que es la silla turca, que es donde se aloja la glándula hipófisis. Conocer estas estructuras, cómo se relacionan y cuáles son las relaciones, valga la redundancia, con, por ejemplo, el exterior, podrían ayudarlos a orientarse en un momento definir un abordaje quirúrgico. Por ejemplo, resacar un tumor de la silla turca, un tumor hipoficiario. ¿Por dónde podrían entrar? Podrían entrar directamente por acá, por la boca, y acceder a una región que es bastante compleja, que es la base del cráneo. Un hueso que es difícil de rescatar de los cadáveres, porque es tan pequeñito y delgadito que se rompe y se deshace solo, es el hioides, y que en el fondo no es parte de la región del cráneo, sino que es de la región del cuello, pero es muy importante porque va a dar el sustento óseo del aparato de la fonación. ¿Sí? En cuanto a lo que tienen que recordar de la columna cervical, yo no voy a entrar tanto en detalle para no repetir lo mismo que hizo el doctor Essi, pero sí recordar que existen vértebras cervicales especiales, como el atlas, el axis, y existen vértebras cervicales típicas. ¿Ya? Acá podemos observar al atlas en sus masas laterales y la superficie articular que va a dar para articularse con los cóndilos del occipital. Y hacia anterior vamos a encontrar una cavidad articular para el diente del axis. Van a tener que recordar también, nuevamente, los elementos articulares, los ligamentos de esta región, los ligamentos fusiformes, sus componentes, los ligamentos alares. Y también recordar que existen algunas articulaciones especiales, como son las articulaciones de Lutska, las articulaciones uncovertebrales. ¿Ya? Van a tener que recordar también la clasificación de las articulaciones, cuál de ellas tiene elementos característicos de tipo sinovial. Van a tener que ser capaces de recordar también cómo se dispone las columnas, una columna anterior dada por los cuerpos vertebrales, que tiene una curvatura que es normal, que es una sifosis, perdón, lordosis cervical. Hay una contrariedad hacia arriba. Vamos a hacer un breve receso. Yo no sé, eso lo puse 15 minutos, porque quizás está muy cansado, pero puede ser más breve. ¿Me escucha el delegado, no? Sí, profe. Ya, parece que están durmiendo, bro. La Lisette respondió, Dice ahora la que Lisette es delegada. análisis, un cambio y rotación de carga. Nati algo dice: yo por mí seguiría. Y otros dicen sí, pues. Ya. Demos un tiempo más cortito, 3 minutos, por último, para que busquen un vaso de agua, se beber un café y regresamos. Demos 3 minutos.
Bien, vamos a continuar entonces. Una parte importante de la anatomía que estamos por enfrentar este semestre tiene que ver con anatomía radiológica. Ya lo más probable es que ustedes en su ejercicio en atención primaria o en turnos de urgencia de hospital van a tener acceso a radiología y tienen que saber interpretar imágenes para ver si tienen alguna connotación patológica o si el paciente no tiene lesiones. Para poder aprender anatomía radiológica tienen que primero aprender anatomía normal, así que el momento de integrarlo es ahora, cosa de que cuando estén en cuarto año y tengan un curso de anatomía radiológica y vean otras cosas más que radiografía, escáner, ecografía, resonancia magnética y ya estén con una parte bien avanzada de sus materias aprendidas. La, la cabeza ósea se puede examinar en una proyección que se llama cráneo, frontal y lateral. Esta es una proyección lateral. Y va a ofrecerles la bóveda craneana en su conjunto, donde ustedes van a tener que ser capaces de discriminar que no haya fracturas, ni resaltes, ni pérdida de continuidad de las tablas externa y tabla interna de los huesos del cráneo frontal también. Eso era el que este es frontal, tabla externa, tabla interna, occipital, tabla externa, tabla interna. Observar algunos elementos que son normales, como las suturas, las impresiones vasculares, observar también las relaciones del cráneo con el resto del macizo facial, cavidades neumáticas que son normales, como por ejemplo las zonas frontales, el seno etmoidal, acá, perdón, seno fenoidal y acá están los senos etmoidales. Observar otras densidades que contienen aire, como por ejemplo los conductos auditivos, los conductos auditivos, este es el peñasco del temporal, y en la base del cráneo algo muy importante que hemos visto recién, por ejemplo la tomografía turca de la esfenoide. Y estos simples elementos, también la columna de aire de la faringe hacia posterior, que pueden hacerlos pensar en algún tipo de obstrucción de la vía aérea superior, ya, por ejemplo, por un crecimiento patológico de las adenoides. Eso podrían ver en forma general en una proyección lateral. En la proyección frontal vamos a encontrar, voy a hablar en términos bastante generales, vamos a encontrar que se superpone lo que es el hueso frontal con lo que está por posterior, que es el hueso occipital. Pero aún así podemos encontrar estructuras eh, con contenido aéreo, como por ejemplo los senos frontales, nuevamente los senos etmoidales superpuestos con el seno esfenoidal acá, los cornetes, las cavidades de celdillas mastoideas en el hueso temporal, el peñasco en su conjunto, etc. Y en algún momento podrían solicitar una proyección especial que sea proyección de cráneo occipital, algunos la conocen como proyección de Town, que es para observar si hay lesiones específicamente en la región posterior del cráneo en el occipital. Con respecto a la columna, recordarles que existen las proyecciones frontales, laterales y oblicuas de columna. Cada proyección frontal nos muestra alineada y en su conjunto la columna cervical, donde se muestran las últimas más bien, pero las primeras no se pueden ver en forma detallada. La columna proyección lateral, columna cervical en proyección lateral, se pueden observar las primeras, generalmente 6 vértebras cervicales, y la última casi siempre queda subexpuesta o oculta por el hombro, ¿ya? Para ver
un detalle más orientador sobre si hay lesión en la articulación atlantoaxial, podemos pedir una radiografía especial, que se llama Atlas Axis Transoral, transoral, donde con la boca abierta el paciente y aprovechando la radio de lucidez de toda la boca, se puede observar la articulación entre el atlas y el axis. Esto fue bastante resumido, pero busca en fondo motivarlos a que estudiando anatomía puedan resolver cosas clínicas desde ya. Se encuentra iniciando su primera rotación de internado al sexto año de medicina, a cuya urgencia un joven de 19 años con historia de abuse afinada al manejar su auto y luego chocar a un vehículo delante de él, relata que usaba el cinturón de seguridad. Al ingreso se encuentra el paciente vigile y quejumbroso, con escasas erosiones en la cara, recibe dolor retronatal. Los reflejos son normales y sin otros hallazgos al examen físico es enviado a rayos donde se obtienen las siguientes imágenes. Les debe parecer ya familiar esto del semestre anterior. Proyección frontal, proyección lateral, proyecciones oblicuas. Los que ya han estudiado un poquito, o recordarán del semestre anterior, ¿qué hallazgo radiológico buscarían dirigidamente? ¿Cuál es el mecanismo de lesión? ¿Hacia dónde debería ir el paciente? ¿Estudiarían con algún otro tipo de técnica? ¿Cuáles son las medidas iniciales? La nueva delegada, a ver, que me responda algo. ¿Me hablan a mí? Usted es la delegada, ¿cierto? No, ¿No? no. ¿Quién es la delegada? El Fernando. El Fernando, pero Fernando dijo que Sí. habían relevado el cargo. No. ¿Cómo? Si cuando preguntaron si el delegado escuchaba a la Lisset dijo que sí. Ah, yo no escuché eso, po. No escuché esa parte. ¿Cuál será el mecanismo de lesión? Efecto latigazo. Ya, bien, ¿qué es lo que se muestra acá? Ya lo más probable es que el paciente una vez frenado continuó la trayectoria y luego rebotó hacia posterior y tuvo compromiso de la columna cervical. La radiografía no mostraba prácticamente nada, pero si se pide un examen complementario, pensando en una radiografía, y avanzan pidiendo un escáner, podrían observar este resalte de la red, comprimiendo acá el canal medular. ¿Se quedaría ahí nomás usted o continuaría estudiando el paciente? ¿Será normal esta curvatura de la columna o será patológica? No, no es normal, hay una luxación. Ya. Está buena la hipótesis, está buena la ilustración de un cuerpo vertebral hacia posterior, pero para hacer un poco más resumido el caso y no se me ver más, les contaré que tomada una resonancia magnética que esta que está acá, se observa íntegro el canal medular con su contenido de la médula y el resto de los cuerpos vertebrales se encontraban bien alineados. Entonces no todo lo que vemos en la radiografía, que pensamos que es patológico y vamos a sospechar, es finalmente patológico. Incluso se hizo un escáner y no orientaba hacia una lesión medular y como el escáner muestra mejor hueso, pero no muestra también partes blandas, le pidieron partes blandas. Demostraron que no había lesión. Ya, esto era solamente para, en el fondo, mostrarles que estudiar anatomía sirve para el ejercicio de todos los días y que estos tipos de mecanismos de lesión ya lo estamos viendo
todos los días, sobre todo en septiembre, acá en Arica, que les gusta mucho tirarse toreto y andar por ahí, ¿ya? Eso es por hoy. Vamos a dejarlo hasta acá.